Hola, buenos días. Soy Lidia Delicado Moratalla, doctora en estudios interdisciplinares de género, y voy a presentar mi ponencia titulada ¿Puede la pornografía ser feminista en algún sentido? Bueno, en primer lugar, lo que quiero es abordar los fundamentos de la pornografía, es decir, cómo surge la pornografía en la segunda mitad del siglo XX y qué significados tiene. Bien, pues la pornografía nace de la idea de las mujeres como un objeto ornamental, centrada en la excitación del varón para la masturbación o para un tipo de entretenimiento basado en la instrumentalización de las mujeres como cuerpos para la utilización sexual de otros. El núcleo sobre el que gira todo el discurso visual es la satisfacción del falo y su penetración en el cuerpo femenino. La pornografía evoca las visiones masculinas estereotipadas de las mujeres y sustenta el privilegio masculino en la sexualidad. Promueve también el distanciamiento emocional en la sexualidad, un juego que forma parte del mandato de género que el patriarcado tiene proyectado en los hombres. Es por tanto un mecanismo activo en la producción de género. El relato pornográfico se narra falocéntricamente, con genitales que se anuncian siempre con proporciones desorbitadas, coitos despiadados, múltiples de larga duración. La dimensión del dolor se normaliza en conjunto con la violencia física y verbal. La pornografía recomienda la subordinación y la degradación de las mujeres como forma de excitar y divertir a los varones. Y lo hace con el mensaje de que las mujeres han hecho méritos para recibir la violencia. Merecen un castigo que se ejecuta con el pene o con varios penes simultáneamente. El común denominador en los contenidos pornográficos mainstream es la sexualidad falocéntrica, la cosificación sexual de las mujeres, la erotización de la dominación masculina o masculinizada, el culto al sadismo sexual y la presencia de las prácticas violentas, degradantes y humillantes. Y todos estos elementos están orientados al consumo mayoritariamente masculino y desde imaginarios sexuales patriarcales. En las últimas décadas, las prácticas y los contenidos de la pornografía han denotado una asombrosa escalada de violencia. Por ejemplo, cualquier navegación por las plataformas de pornografía gratuita en Internet ofrece enlaces específicos dedicados a violaciones grupales en las que varios varones violan a una o varias mujeres. Las escenas en las que existen chicas inconscientes sobre las que se ejecutan palizas y actos sexuales son habituales. También actos como aquellos en los que se introduce el pene con carga de heces en la boca de una mujer y se le tapona la nariz se han convertido en una de las prácticas más solicitadas por los consumidores de pornografía. La asfixia y las prácticas de tortura se encuentran con facilidad y en un volumen considerable de vídeos y blogs. El vocabulario vejatorio y los insultos están presentes de forma mayoritaria en el porno más vendido. Y el relato mainstream de la pornografía se ha centrado en una sexualidad coitocéntrica donde domina la búsqueda de la eyaculación masculina y se deja de lado el universo sexual de las mujeres, rigiéndose por el corsé heteronormativo y la violencia sexual patriarcal. En un artículo publicado por Borman y otros autores y autoras en el año 2010, analizaron las escenas pornográficas y cito aquí una de las descripciones del material hallado. Se ve a múltiples hombres asfixiando a una mujer, que llega a un punto cercano a la muerte. La mujer es arrastrada por el suelo, cogida por el cabello. Se la sube de la misma forma a un sofá, donde es penetrada vaginal y analmente por dos hombres simultáneamente, mientras un tercero empuja su cabeza para que realice una felación que le provoca arcadas. Se escucha a dos hombres conversar. Uno le dice a otro, «¡Qué malo eres!» y responde, «¿Qué puedo decir, tío? Odio a las mujeres». En una investigación realizada por Bridges y otros autores y autoras también en el año 2010, los resultados
los resultados indicaban que en la pornografía existen altos niveles de agresión verbal y física. De las 304 escenas analizadas, pertenecientes a los vídeos más vendidos y más alquilados según las listas de AVN, el 88,2% contenían agresión física, azotes, palizas, asfixia. El 48,7% contenía insultos. Los agresores principales eran los hombres hacia las mujeres. Con gran frecuencia las mujeres agredidas mostraban placer con la agresión o quedaban neutrales. Aunque quienes reciben las torturas en las prácticas sadomasoquistas experimenten dolor, las escenas no se consideran violentas en la cultura pornográfica. La pornografía se ha convertido en un negocio que ocupa los primeros puestos de los rankings de las páginas de Internet más visitadas del mundo y es una industria capaz de seguir creando nuevos nichos de negocio. El desarrollo de Internet, así como de la inteligencia artificial, ha permitido una enorme diversificación en la oferta y en la producción pornográfica. El ciberespacio acoge plataformas con millones de vídeos amateur, blogs, aplicaciones, hologramas, realidad aumentada, realidad virtual, foros y redes sociales dedicadas a la pornografía. Para el 2025 se espera que el mercado de la pornografía en realidad virtual supere el billón de dólares. Bien, un segundo apartado que quiero exponer es el análisis feminista de la pornografía, es decir, la teoría feminista que ha analizado críticamente la pornografía. Bien, pues la pornografía ha sido objeto de estudio de la teoría feminista desde la segunda mitad del siglo XX. Fue Kate Millett, con su obra fundacional Política Sexual, del año 1969, quien marcó la perspectiva que más tarde ampliarían las feministas radicales, llevando el análisis de la sexualidad al terreno de lo político y al cuestionamiento de las relaciones de poder que estructuran las sociedades patriarcales. Las integrantes del movimiento de liberación de las mujeres en diversos países y durante las décadas de los 70 y los 80, reunidas en encuentros en los que teorizaban con base en sus experiencias individuales y colectivas, fueron paulatinamente recopilando las evidencias que les permitieron gestar un cuerpo teórico para comprender la institución social que es la pornografía. Analizando las imágenes pornográficas, observaron que las mujeres, sus cuerpos y fragmentos de los mismos, especialmente los genitales y los pechos, eran utilizados para construir un relato que resultase excitante al conjunto de varones. Las narraciones que leían ofrecían el mensaje de que las mujeres se presentaban con total disponibilidad para satisfacer los deseos sexuales masculinos. Entendieron que la pornografía viene definida por un patrón de subordinación de las mujeres hacia la sexualidad de otros y que dicha subordinación se presenta a través de una falacia, que las mujeres disfrutan hasta el delirio siendo humilladas, violentadas, violadas y bajo las servidumbres sexuales. La utilización de la representación de las mujeres como seres subordinados al placer y a las fantasías masculinas se define en la teoría feminista como un acto de cosificación. Las fotografías, películas, vídeos, libros y narraciones que se han producido de manera general desde la revolución sexual de los 60 han instrumentalizado predominantemente los cuerpos de las mujeres, con la idea de estimular las erecciones masculinas o enseñar a éstas cómo excitar y satisfacer a los varones. Así, la pornografía constituye un modelo sexual del que la sociedad aprende comportamientos, valores y discursos que promueven un papel subalterno para las mujeres. Efectivamente, se afirma aquí que el mecanismo de la pornografía ha sido históricamente el empleo de la explotación sexual de las mujeres para la excitación de los hombres, lo que no niega la existencia de otros mercados minoritarios donde se está produciendo una pornografía con un relato diferente o la presencia de varones, en concreto varones homosexuales, que también son objeto de cosificación por parte de la industria y del discurso pornográfico. Sheila Jeffries siempre ha explicado que la pornografía es prostitución grabada,
Las conexiones entre la prostitución y la pornografía son muchas y actualmente no podemos establecer una delimitación exacta entre una y otra. Jeffries dice, una idea de prostitución necesita existir en las cabezas de los hombres para posibilitar que conciban la compra de una mujer para sexo. Esta es la idea de que la mujer existe para ser usada, que esto es posible y apropiado. Un componente necesario de esta idea es que será sexualmente excitante usar a una mujer. Entre los antecedentes teóricos más relevantes de la crítica feminista hacia la pornografía destacan el pensamiento de Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon y Gail Dines. Es importante subrayar que la posición del feminismo radical hacia la pornografía no gravita sobre cuestiones moralistas, tampoco sobre un ápice de tradiciones recatadas, ni mucho menos sobre actitudes represivas hacia la libre expresión de la sexualidad. El eje de la crítica radical feminista hacia el porno es político. Se ancla en la defensa teórica de que ninguna estructura, representación, discurso o negocio que implique la erotización de la subordinación de las mujeres hacia la dominación de los varones puede ser compatible con la emancipación de éstas, por lo que tampoco es válido en una sociedad que se describa democrática. El proyecto emancipador para las mujeres es contrario a la reproducción de jerarquías y en particular lo es en relación a aquellas que están ligadas a los comportamientos asociados a los roles de género, como son la feminidad y la masculinidad definidas por la pornografía. Dworkin y MacKinnon invirtieron esfuerzos en promover que las mujeres tuvieran derechos civiles contra los pornógrafos. Ambas dedicaron casi toda su obra a la construcción de un argumentario que diese un sólido soporte a dicho objetivo. Sus conceptualizaciones son consideradas pioneras y han servido de fundamento para la construcción del marco de interpretación feminista sobre la pornografía. MacKinnon afirma que las mujeres son el objeto sexual universal bajo la supremacía masculina. Opina que la pornografía se sustenta en una indiferencia sistémica hacia las mujeres y en concreto hacia el sufrimiento de muchas de ellas durante su producción y distribución. Ello tiene lugar en una sociedad marcada por un status quo sobre el que MacKinnon detecta un riesgo real para todas las mujeres, quienes son blanco del uso y el abuso sexual en base a una condición de nacimiento, de modo tal que cuando ese uso y abuso resulta placentero, se lo llama sexo, y por consiguiente se lo endiosa, cuando se lo hace en privado se lo llama consensual y por lo tanto se lo exonera, y cuando se lo hace a través de palabras e imágenes se lo llama expresión, y por lo tanto se lo constitucionaliza. Es en dicho contexto donde se produce la idea de que la pornografía es libertad de expresión y que por ello mismo debe ser defendida. Esta idea será rebatida por el feminismo, que dirá que la libertad de expresión no puede pasar por encima de los derechos inalienables de las mujeres y que ninguna situación en la que exista subordinación femenina puede ser categorizada como libertad en un mundo en el que rige la norma patriarcal. Dworkin en 1974 ya consideraba que la pornografía literaria es el escenario colectivo de la relación amo-esclavo. La pornografía nos habla de una identidad erótica compartida, es un mapa de cada pulgada y cada milla de nuestra opresión y desolación, decía Dworkin. Como esta autora, las feministas radicales observan que la pornografía es prostitución filmada y es frecuente hallar reflexiones sobre ambas en sus textos. La literatura pornográfica que Dworkin analiza durante los años 70 y 80 muestra a las mujeres gratificadas al ser fuertemente castigadas y torturadas, por ejemplo, en situaciones en las que los hombres les clavan agujas candentes en los pechos. Son los varones quienes introducen a sus amantes en las prácticas amo-esclava. Son quienes las encadenan, azotan y humillan de manera recurrente en las narraciones.
Es un éxito de la pornografía que las mujeres hayan llegado a ser partícipes de su propia aniquilación, dirá Dworkin en sus trabajos. De la misma forma que es un logro que el falo se haya convertido en un instrumento de tortura y terror aceptado por la sociedad. Gail Dines, en el año 2010, 2012 o 2014, explora cómo la pornografía es parte de un amplio sistema de representaciones sexistas que legitiman la opresión económica, política y legal de las mujeres. Percibe que la pornografía produce el secuestro de lo que debería ser un encuentro libre con la sexualidad, pues el porno actúa como una herramienta de educación sexual que marca unos esquemas de comportamiento con consecuencias profundas en el modelo sexual que construyen las personas, especialmente quienes son más jóvenes por tener mayor exposición a sus contenidos, de forma gratuita en Internet. En su trayectoria, Dines ha estudiado los contenidos de la pornografía filmada, lo que le ha permitido conocer de manera profunda las descripciones violentas que existen en el imaginario de los productores y, por ende, de la industria. El seguimiento que Dines ha hecho de los avances de la pornografía le ha permitido observar el cambio hacia un contenido destacadamente violento con la adaptación al Internet. Las miles de escenas que reproducen incesantemente la degradación explícita de las mujeres, los discursos de deshumanización y la acumulación de lenguajes humillantes, y cómo estos, además, en muchos casos, tienen que ver con la racialización de las mujeres. Han llevado a Dines a pensar, conceptualizar y a escribir durante años sobre la materia. Heredera de estos antecedentes teóricos ha sido en España Rosa Cobo, que actualiza y desarrolla la perspectiva feminista sobre la pornografía en su libro Pornografía, el placer del poder, del año 2020, en el que además de realizar un análisis sobre los mecanismos de dominio simbólico y material del porno, recorre aquellos elementos indispensables que cabe preguntarse sobre las conexiones entre la pornografía y el nuevo capitalismo. Cobo identifica el papel de las mujeres como servidoras sexuales que les es asignado en el imaginario pornográfico y hace hincapié en el dispositivo hipersexualizador establecido para dar continuidad al modelo de mujer subyugada al atractivo sexual patriarcal. Opina que la pornografía es un proyecto de renovación permanente de la feminidad y la masculinidad tradicionales, en el marco de las heterodesignaciones patriarcales, así como un programa de actualización misógina, cito, que inferioriza a las mujeres y las define como insignificancia, para al final convertirlas en mercancías. A lo que es preciso sumar algunas características más recientes como la normalización de la erotización del incesto y de la extrema violencia. Subraya Cobo que la pornografía es un objeto de estudio clave para la teoría feminista y mantiene una posición crítica tanto con su imaginario como con su estructura de negocio, basada en la industrialización de la explotación sexual de las mujeres. Destaca que la violencia de la pornografía no es baladí. Cito, hacer la parodia de la violencia patriarcal en las narraciones pornográficas hace posible que la violencia masculina no desaparezca, porque esos códigos son asumidos por otros varones que reproducen esas escenas. Otras autoras feministas en España también han pensado críticamente sobre la pornografía. Ana de Miguel, en su libro del 2015, señala el impacto del material pornográfico en el modelo de sexualidad y en el canon de belleza femenino. Ve que las mujeres de hoy normalizan, debido a la frecuencia en su contenido, las vejaciones y las humillaciones. Lo más inquietante tal vez en relación a la influencia de la pornografía en el modelo sexual es la manera en la que consolida en la cultura popular la farsa del consentimiento, que adquiere el grado de máxima e incuestionable justificación, sin parangón, de todo acto de dominación sobre las mujeres y su sexualidad. Que sean las propias mujeres quienes se presentan al mundo en actitudes e imágenes sexuales, en las redes sociales, en la música, en el cine, es el fundamento
que parece otorgar validez a la pornografía en la sociedad contemporánea. Dice de Miguel que ningún sistema de dominación se mantiene sin la complicidad de los sometidos. Efectivamente, muchas mujeres se muestran cómplices del sistema pornográfico, pero la posición feminista defiende que la aceptación de la subordinación de algunas mujeres no legitima la práctica patriarcal. Alicia Puleo examina los textos del Marqués de Sade, pionero, precursor y podríamos decir padre reconocido del ejercicio del sadismo contra las mujeres llevado al terreno de la sexualidad, y defensor de lo que él denominaba derecho innegable a obligar a una mujer para su propio goce de él mismo. Nos recuerda Puleo que la crueldad y la violencia se tornan eróticas a partir de los relatos de Sade y sus seguidores, y estos antecedentes servirán hoy para defender el sadismo practicado en el universo sexual. Precisamente las feministas radicales lesbianas se han ocupado de pensar en torno a la importancia del sadismo y su particular permeabilidad en la homosexualidad, como una herramienta eficaz para sustentar la normatividad patriarcal. Mary Daly, Marilyn Frye, Sarah Lucia Hoagland o Sheila Jeffries dedicaron un importante espacio en sus obras para escribir sus críticas al sadismo y al sadomasoquismo y las formas en las que reproducen la lógica misógina. Bien, un tercer apartado de mi conferencia va a ser la pornificación de la sociedad y de la cultura. La convergencia entre la tecnología y la pornografía ha sido llamativamente fructífera. En solo una década, el contenido pornográfico en Internet pasó de 26 millones de páginas a más de 1 billón, en datos de Karen Gabriel del 2017. Este crecimiento de la pornografía ha dado lugar a un importante proceso social y cultural denominado pornificación, también referido como pornographication, porn chic o el mainstreaming de la pornografía. La pornificación es un proceso por el cual la pornografía se ha convertido en un auténtico producto de consumo de masas y ha creado comportamientos, gustos, deseos y conductas sexuales pornificadas, con capacidad de ejercer influencia en todos los aspectos y espacios de la vida cotidiana. Laura Favaro y Ana de Miguel, en un texto de 2016, y Sheila Jeffries, en 2005, explican cómo el canon de representación de la pornografía, sus valores, su relato y sus lógicas han sido asimiladas por casi toda la expresión cultural de forma masiva. El canon pornográfico se encuentra implícito en la representación de las mujeres, especialmente en todas las grandes industrias capitalistas de entretenimiento, como la música, el turismo, el cine o en la moda, en términos generales. Un ejemplo paradigmático reciente son las actuaciones femeninas en los premios Grammy de la música, que en sus últimas ediciones ha acogido representaciones que estaban completamente integradas en la estética pornográfica. Saturación de relatos pornográficos en las coreografías, presentación de escenarios con decoración porno y conductas pensadas para excitar al público masculino en las artistas han protagonizado las ediciones de estos prestigiosos premios de la música comercial. En la industria de la moda y de la estética también es frecuente el uso del discurso visual pornográfico. La depilación del pubis completo en las mujeres se ha generalizado en el mundo global. En Australia, una marca de lencería que publicita sus productos en pantallas digitales dentro de sus tiendas en los centros comerciales fue señalada por utilizar un vídeo en el que una chica era asfixiada con un cinturón en una escena sexual en la que aparecía muy excitada por dicha acción. Otros ejemplos podrían encontrarse en el cine, como es la película The House Bunny, cuya protagonista, despedida de la mansión de Playboy, enseña a las jóvenes universitarias cómo emplear el espíritu pornográfico para alcanzar popularidad en el campus y, en particular, las formas de satisfacer a los varones. La popularización del lap dancing o el pole dancing en los gimnasios como una actividad deportiva para las mujeres y los éxitos de ventas en libros escritos por actrices porno
conforman también prácticas de las últimas décadas asociadas a la llegada del mainstreaming de la cultura pornográfica. La pornificación ha sido fuertemente extendida gracias al auge de las redes sociales y a la multiplicación de lugares de contenido virtual personalizado en el ciberespacio, como los blogs, los perfiles de Instagram, Facebook o de YouTube. Pues todos estos espacios proyectan una gran influencia en la cultura popular, especialmente en la población joven. Una influencia que se puede comprobar con los resultados que los últimos estudios van revelando. El 90% de los jóvenes universitarios cree que el porno es fiel a la sexualidad real, según una noticia del diario español Público en el año 2020. La pornificación se ha producido en gran medida por el acceso fácil, gratuito e ilimitado a la pornografía presente en el ciberespacio. Las cifras de navegación por Internet constatan que las páginas pornográficas están en los primeros puestos. Por ejemplo, en la primera mitad de 2018, Xvideos, la plataforma pornográfica, ocupó el puesto número 6 en el listado de páginas más visitadas en Estados Unidos, aproximadamente con más de 3 billones de visitas, según datos de Bridges en 2019. El volumen de producción de películas pornográficas es indicador del éxito de la industria y la distribución digital por Internet es partícipe de ello. Solo en Estados Unidos las cifras apuntan a que se producen entre 10.000 y 11.000 películas pornográficas al año. Para tener una perspectiva de contraste, Hollywood graba unas 400 películas anualmente. Una de las gigantes corporaciones en el negocio es MindGeek, empresa dueña de las plataformas de vídeos pornográficos Pornhub, RedTube y YouPorn, además de poseer unas 150 páginas web asociadas a la pornografía. La Academia, por su parte, se hizo eco de la relevancia social y cultural del fenómeno de la pornificación. En 2014 comenzaron a publicarse los primeros números de la revista británica Porn Studies, de la editorial Taylor and Francis, que ya se encuentra posicionada en el primer cuartil del área de Cultural Studies y que se enmarca en las posiciones favorecedoras a la industria pornográfica. Los debates académicos en torno a la conceptualización del fenómeno de la pornificación adquirieron importancia en los 2000 y han continuado hasta la actualidad. No obstante, las investigaciones críticas sobre la pornografía y su relación con la sociedad y la cultura ocuparon una importantísima línea de indagación y de producción intelectual en el seno del feminismo radical de la década de los 80. La constatada pornificación contemporánea ha hecho que la crítica hacia la pornografía y el análisis de su extenso contenido sobre violencia explícita y extrema contra las mujeres y las niñas vuelva a ser objeto de investigación en los estudios feministas. El cuarto apartado de mi conferencia va a ser la exposición de algunos estudios de casos. Bueno, mi línea de trabajo es la investigación de las muñecas y las robots pornográficas, a las que también se las suele referir por parte de la industria y los consumidores como muñecas sexuales, robots sexuales, sexbots. Bien, pues al hacer un recorrido por las comunidades virtuales de los consumidores de Real Dolls y Sex Robots, se observa que comparten la pornografía que producen con sus muñecas y sus robots. Tanto en estos espacios como en los vídeos de las plataformas de pornografía mainstream, las muñecas y las mujeres aparecen siempre como intercambiables. Se infiere, por tanto, que se establecen paralelismos constantes que igualan a las mujeres, a las muñecas y a las robots como si unas pudieran ser sustitutas de otras o como si todas formasen parte de lo mismo. Aunque ellos se reúnen y diseñan redes para conversar sobre sus muñecas, siempre conversan sobre las mujeres. Las mujeres ocupan en sus relatos el espacio de las otras y se las refiere como unos seres ajenos que ellos usan, manejan o repulsan. Al introducir la palabra muñecas en español en la plataforma Pornhub en febrero de 2021, había una categoría denominada muñecas reales, que contenía 1.367 vídeos de mujeres.
Es relevante, por otro lado, la existencia de un enlace llamado violación, con un total de 10 vídeos entre los que destacan aquellos que indican sexo brutal y violento, latigazos y violación anal, que suman 43.800 visitas. En Xvideos se ofrece una categoría denominada Sex Slave, con algo más de 150 vídeos en los que se muestran mujeres atadas siendo torturadas. Se observa que en muchos vídeos en los que las mujeres son etiquetadas como sex dolls, son brutalmente golpeadas, violadas y vejadas. En algunos de ellos las mujeres aparecen inconscientes o dormidas. Los datos indican la asimilación de la violación como una práctica normalizada, frecuente y no cuestionada. Simular la violación a las muñecas y violar a chicas y a mujeres es un material visitado por millones de veces y elaborado en miles de vídeos, por lo que se observa el deseo de expresar y consumir relatos de violencia sexual contra lo femenino, replicado o real. Este conjunto de materiales es de acceso gratuito en Internet y solo requiere entrar en las plataformas y hacer búsquedas básicas. Es decir, millones de personas mayores y menores de edad son susceptibles de encontrar y consumir esta pornografía. Y esto me lleva a elaborar mi conceptualización sobre el culto a la violación. La violación ha sido erotizada dentro de la producción pornográfica. La pornografía escenifica violaciones a mujeres, a chicas y a niñas. En algunos casos es ficción, es decir, una producción profesional o no, en un plató o en un apartamento alquilado. Y en otros, los violadores graban el acto para después distribuirlo en plataformas pornográficas. La pornografía ha sido la responsable de erotizar la violencia sexual contra las mujeres y de convertirla en algo estimulante y despolitizado. Gran parte de la pornografía es un culto hacia la violación, un pretexto para legitimarla y convertirla en algo deseable, aceptable, tanto para los hombres como para las mujeres. Si la violación a una mujer es deseable y es definida como parte normalizada de la sexualidad, estamos en una zona próxima a la legitimación y a la justificación de la agresión sexual hacia las mujeres. Ahora quiero hablar un poco sobre OnlyFans, el capitalismo escópico y la uberización del porno. En su libro, la socióloga Eva Youth, en su libro de 2020, El fin del amor, elabora el concepto de capitalismo escópico, que define como un capitalismo que crea un valor económico formidable con la exhibición de los cuerpos y la sexualidad, con su transformación en imágenes que circulan en distintos mercados. Dice Youth que las mujeres han sido reasignadas a relaciones de dominación económica a través del cuerpo sexual. Esto se vincula a lo que apunta Celia Morós. Las mujeres en las sociedades patriarcales son entendidas como objetos transaccionales. Los cuerpos femeninos han adquirido un valor de mercado. Se monetizan en imágenes, vídeos y espacios de consumo de sexualidad. Así, el capitalismo escópico encuentra una fuerte alianza con la sociedad patriarcal y juntos habrían consolidado las economías vinculadas a la pornografía, indiscutiblemente impulsadas por la tecnología. Atendiendo a las cifras conocidas, la pornografía dentro del circuito del capitalismo escópico ocuparía un espacio prominente. En Estados Unidos, el porno por Internet mueve unos 2.840 millones de dólares al año. En el mundo entero genera unos ingresos de 4.900 millones de dólares anuales, según cifras recogidas por Rosa Cobo en 2020. Para abordar esta conjunción de intereses entre el capitalismo escópico, el patriarcado y la tecnología, he considerado oportuno acudir al análisis de uno de los ejemplos más paradigmáticos, que vendrían a confirmar la tesis de Youth y que versa sobre el caso de OnlyFans. OnlyFans es una plataforma virtual y una app que consiste en alojar perfiles de personas que crean contenido y establecen un precio de suscripción para quienes deseen acceder y navegar por el mismo.
Dentro de cada perfil, quien se suscribe recorre fotografías, visualiza vídeos y tiene la opción de conversar virtualmente a través de un chat con quien posee el perfil. La característica principal de esta plataforma es que alberga contenido para un público adulto con pornografía explícita. No obstante, no todos los perfiles tienen este contenido. La aplicación está abierta a otro contenido variado también. Creada en 2016, ha tenido un rápido crecimiento en 2020, favorecida por el contexto que generó la pandemia COVID, en el que la vida social, laboral y cultural se desplazó masivamente al ciberespacio. Las suscripciones subieron estrepitosamente durante el periodo de confinamiento, de 20.000 a 1 millón, según el documental The OnlyFans Boom: The Girls Making Millions on X-Rated Websites, de 60 Minutes Australia, 2021. En diciembre de 2020, el número de suscripciones alcanzó los 100 millones. La cifra continuó aumentando y en abril de 2021 sumó más de 120 millones, siendo un total de algo más de 1 millón las personas que ofrecen un perfil con contenido. Su irrupción en el mercado ha acumulado tanto éxito que OnlyFans ha sido incluida entre las 10 empresas más influyentes del mundo, según la revista Time. Conseguir un número considerable de seguidores requiere de una eficaz estrategia de posicionamiento, por lo que resulta necesario crear sinergias ciberespaciales. Quienes ofrecen contenido en OnlyFans deben tener una especial destreza para posicionar su perfil y conseguir o mantener los suscriptores, por lo que utilizan distintas redes sociales para realizar sus campañas de marketing. Una creadora de contenido pornográfico en OnlyFans, residente en San Francisco, comenta los detalles en una entrevista publicada en Business Insider. Utiliza publicaciones regularmente en Twitter, Reddit, Instagram, Snapchat y Twitch, que son al mismo tiempo motores de promoción y captación de suscriptores. El empleo de estos recursos como estrategia se comprueba si escuchamos la información que proporcionan las usuarias de OnlyFans en sus contenidos promocionales dentro de YouTube, a los que es fácil acudir simplemente tecleando la palabra OnlyFans en el buscador de la aplicación de vídeos. Las redes sociales, tanto las mencionadas como por ejemplo los grupos de Telegram, no son el único canal que otorga visibilidad en este negocio, pues suelen emplearse adicionalmente las plataformas pornográficas para alojar canales propios con vídeos hardcore y contenido subido a otras plataformas de vídeos como TikTok, con discursos e imágenes de captación y promoción. Otra destreza digital que se ha de sumar a la actividad es el manejo de programas y o aplicaciones de edición y mejoramiento de fotografía y vídeo. Las streamers, como comúnmente se llama a las creadoras de contenido en esta plataforma, comentan en los reportajes televisivos, como en la BBC en el año 2020, que a menudo contratan servicios profesionales de fotografía para tomar las imágenes, pero en otras ocasiones son ellas quienes realizan dicha producción a través de software específico. Un servicio tecnológico imprescindible para el uso de la plataforma es el sistema de banking. Las opciones para la gestión de los ingresos generados son variadas. Entre ellas se encuentran algunos procesadores de pagos como Skrill, Paxum, Cosmopago y Payservice, o una transferencia bancaria en moneda local. Estos servicios, a su vez, tienen conexión con otras plataformas virtuales. Por ejemplo, la verificación de la identidad en la aplicación Skrill se puede realizar mediante Facebook. La utilización de estas aplicaciones permite a OnlyFans desentenderse tanto de las gestiones como de los costes bancarios para con los perfiles que aloja en su plataforma. Es la streamer quien se ha de hacer cargo de aprender, costear y de realizar el manejo de los monederos electrónicos para recibir el dinero que ha generado su contenido. Para algunos autores y autoras, OnlyFans es la uberización del porno. La uberización está asociada a los procesos de flexibilización y precarización del trabajo. Ha sido la empresa estadounidense Uber la pionera en diseñar una nueva forma de negocio que se basa en el necesario uso de tecnologías digitales de comunicación o aplicaciones que ponen en contacto a las personas usuarias con quienes proveen los servicios.
Según León y Vierna en 2021, la uberización supone la supresión de los intermediarios en un negocio. Sin embargo, como vemos, al desentrañar los detalles de esta actividad, se aprecia la existencia de distintos terceros en toda la red tecnológica que abarca OnlyFans. Es importante señalar también que la empresa percibe el 20% de las ganancias generadas por cada perfil. Otras compañías y servicios son imprescindibles para el verdadero posicionamiento, desarrollo y funcionamiento de la plataforma de contenido de suscripción, ya sea de manera directa o indirecta. El auge de OnlyFans ha impulsado simultáneamente la aparición de otros emprendimientos. Algunas empresas, como ubite.com, han sabido sumarse a la tendencia. Esta compañía ha creado el portal OnlySearcher, que entre los servicios ofrecidos está el de promocionar los perfiles y crear estadísticas bajo demanda. Utilizan inteligencia artificial para clasificar los perfiles y las ganancias medias de los mismos. Con tan solo 6 meses de antigüedad, OnlySearcher se ha convertido en la web de referencia en el sector y ya supera las 200.000 visitas mensuales de usuarios de todos los rincones del mundo. Se aprecia en el capitalismo escópico de OnlyFans la confluencia de una economía del deseo construida por la tradición pornográfica, es decir, la comercialización de una categoría concreta de sexualidad asociada a la excitación de otros, y una red de sinergias de diferentes modos de economías digitales. En este capitalismo se refuerza el sujeto como consumidor de sexo y de emociones. La performance sexual marcada por las lógicas del mercado y se crea un sistema de acumulación de ganancias a través de la cesión de contenido extremadamente íntimo a las empresas que controlan el ciberespacio. Bien, ahora quiero hablar sobre un estudio acerca de lo denominado pornografía feminista. La filósofa feminista Rebecca Wiesnant ha estudiado la obra de Taormino, quien se autodefine actualmente como directora de pornografía feminista. Wiesnant observa lo siguiente. Las dinámicas que marca el mercado claramente afectan las decisiones que los actores y las actrices porno toman. Lo que más y mejor se paga es aquello que es más desagradable, peligroso y los actos degradantes. Taormino dice que su pornografía es feminista porque pone como prioridad que los actores y actrices decidan lo que van a hacer en las escenas. Pero, si el mercado ya ha decidido los precios, la selección no se realiza desde la emancipación, sino desde la sujeción a los deseos de la demanda. El actor Carter Cruz explicaba en 2014: si haces cosas como anal, tabús, fetiches, chica chica, chico chica, llegas a más audiencia y haces mucho más dinero. Las agencias no suelen permitir que las actrices porno pongan límites. Se les requiere que hagan de todo. Una actriz decía: yo no puedo decidir que no quiero trabajar con ese chico porque no me gusta. Las películas de Taormino incluyen muchos de los actos y escenas que son habituales en la pornografía mainstream, como producir arcadas, asfixiar, azotar y vocabulario misógino, además de la estética pornográfica tradicional, especialmente la sadomasoquista. Para Taormino está bien retratar la dominación, la sumisión, el dolor y la jerarquía, porque, según esta directora, le parecen sexualmente excitantes, siempre y cuando se vea que las mujeres lo consienten y lo disfrutan. Bien, algunas cuestiones importantes para reflexionar y acabar mi conferencia. Sheila Jeffries, en su libro Anticlimax, ya se preguntaba en el año 90: ¿qué pruebas tenemos de que la respuesta de las mujeres a los deseos sexuales de los hombres sea algo liberador? Y exactamente, ¿cuál es la agencia personal que se adquiere confirmando que tenemos un cuerpo disponible para la instrumentalización sexual de otros? En este libro, Jeffries ya adelantó que todos los intereses sexuales masculinos serían indultados en nombre de la libertad sexual y que el poder masculino se mantendría mediante el desarrollo de redes de tecnología
que instrumentalizan sexualmente a las mujeres, mientras les hacen creer que ostentan algún poder. En mi opinión, la cultura pornográfica hace pensar a las mujeres que lo mejor que tienen es su capital erótico y que aspirar a ser un objeto sexual de otros es un ejercicio de libertad y agencia. La libertad y la agencia personal acaban en el momento en el que la entregas o entregas el control de tu cuerpo y tu sexualidad a otros. Analizar la pornografía desde el feminismo significa poner todas estas evidencias juntas y ver todas sus dimensiones. Los elementos que he analizado entran en colisión con el proyecto feminista. Por lo tanto, según quienes defienden la denominación y la producción de pornografía feminista, el proyecto de esta pornografía feminista sería subvertir todos estos roles y todos estos significados que he revisado en mi ponencia. Subvertir para llevarlos al terreno feminista. Pero la simple denominación pornografía feminista ya genera confusión. Es decir, no podemos utilizar términos que son antagónicos. Del mismo modo que no podemos decir capitalismo ecológico o racismo justo, teniendo en cuenta los fundamentos de la pornografía, su tradición, su historia y todo su imaginario, es incompatible la denominación pornografía feminista. ¿Podría existir otro contenido sexual generado, producido desde la erotización de la igualdad en la sexualidad que no incluyese esquemas jerárquicos, ni violentos, ni misóginos, ni agresivos, ni homófobos, y que esa producción de esas imágenes, relatos, literatura, vídeos, películas, pudiese ser un canal emancipador para las mujeres? Sería maravilloso, pero nos encontraríamos en que todo ese contenido aterriza en una sociedad pornificada al extremo, en la que los canales de distribución, comercialización y producción de pornografía tienen una predominancia dentro de ese capitalismo escópico. Se trata de un capitalismo que ha explotado tradicionalmente la reproducción y la representación de las mujeres. Entonces, la denominación pornografía feminista genera muchísima confusión. Si pudiésemos producir ese otro contenido sexual para la liberación, como yo estaba mencionando, bueno, pues tendríamos que analizar y pensar en alguna otra denominación que no llevase a confusión. Por otro lado, también tendríamos que cuestionarnos y reflexionar en torno a qué pasaría con el consumo de cuerpos, porque ese consumo de cuerpos, en esa producción de imágenes, en esa producción de vídeos, también aterriza en una sociedad que ha cosificado al extremo la representación de las mujeres. Entonces, tendríamos que ver si esa producción de otro material sexual no estaría entrando en colisión también con el proyecto emancipador feminista. Bueno, pues hasta aquí mi presente para responder a las preguntas que surjan. Muchas gracias a la Fundación Isonomía por la organización de este seminario y por permitir que pueda trasladar el trabajo de investigación que llevo haciendo pues, desde hace aproximadamente una década. Muchas gracias y un saludo para todos y todas.